¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy martes 9 de julio del 2024 contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 32 al 38. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta cómo la acción de Jesús, cómo es que nuestro Maestro frente a un endemoniado, a este mudo endemoniado, lo sana. Y pues esta acción llama la atención, hermanos. Y vemos dos tipos de reacciones en esto. La primera es que mientras el pueblo, ese pueblo sencillo, humilde, se admira por la curación de este sordo mudo endemoniado, los fariseos, al contrario, con rabia, con soberbia y dureza de corazón, rechazaban la curación que hacía Jesús. Y por el contrario, decían que él sanaba con el poder de los demonios. Amén. Pero hermanos, si nos damos cuenta, lejos que Jesús diga, uy, me han dicho esto, que sea cobarde, que sea milane ante tantas injurias, tantas calumnias, que se amedrente frente a las persecuciones que vivía, nos damos cuenta que él no se deja llevar por esos comentarios. Al contrario, sigue evangelizando y nos presenta este evangelio eh, terminologías o enseñanzas precisas que nosotros debemos de aprenderlo así como lo hizo en los pueblos de Galilea. Amén. Es que hermanos, primeramente es que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Jesús fue un caminante, hermanos, fue un itinerante. Él sabía que el mensaje del Evangelio no podía quedar encerrado en templos, en sacristías. Por eso es que la iglesia debe ser misionera, hermanos. Debe ser una iglesia en salida y nunca estática. Que no se quede simplemente resguardada en un salón pastoral, en templos o sacristías, sino que salga en la calle, salga en la plaza, salga en su trabajo, donde estén. Es decir, debemos de ser callejeros en la fe. Amén. Y esto lo dice el Papa Francisco también. Entonces, no te amilanes, hermano, hermana, donde estés. Donde estés, siempre habla del Evangelio, siempre habla de Cristo, siempre habla de las cosas justas. Pero también hay una segunda enseñanza, un segundo verbo que lo podamos decir. Es que Jesús, hermanos, vemos cómo es que enseñaba en las sinagogas. Y yo te digo cuánto necesita nuestro pueblo ser enseñado sobre la ley de Dios, sobre la sabiduría verdadera de Dios, la santidad y la luz profunda para el hombre que hay en las leyes de Dios. Pues el mundo, mientras se preocupa de las leyes de los hombres, ya sean acatadas y respetadas y obedecidas todas las leyes que imparte cualquier tipo de gobierno, a veces de paso y muchas veces estas leyes desacreditan la ley de Dios y la que quiere presentar como quizás a la ley de Dios como una ley anticuada que ya no tiene, ya no alcanza para el mundo, que está fuera de lugar. Pues hermanos, esto es todo lo contrario. Vemos que las leyes humanas son cambiantes y estas son cambiantes muchas veces de acuerdo a los intereses políticos de los grupos de poder de turno. Amén. Mientras que la ley de Dios, hermanos, es eterna. La ley de Dios es válida para todas las culturas, todas las generaciones, para todos los momentos de la historia humana. Hoy, hoy, no podemos dejar de enseñar la ley de Dios y la doctrina del Evangelio a aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que están hambrientos de recibir la verdad profunda del Señor. Amén. Entonces, qué bonita segunda enseñanza. Y también, hermanos, como tercero es que Jesús habla de manera distinta de vivir, de una manera
nueva de relacionarnos desde la justicia, desde la fraternidad, desde la paz de un corazón, hermanos, de un corazón que no conoce de palabras violentas, no de la paz que me llevo bien contigo porque piensas igual que yo, no, sino de esa paz que nos lleva de palabras violentas, de palabras de insultos, de trampas, de armas psicológicas. Amén. Hoy, hermanos, descubramos que nuestro mundo, ese mundo polarizado, ese mundo fragmentado en esta sociedad, muchas veces nuestras familias están divididas, los matrimonios en divorcios o separados. Hoy te hablas de una moral, pero eres distinto. Y mostrar que la civilización del amor, de la paz y de la justicia, la que anunció y protegió Jesús de hace 2000 años, aún sigue vigente. Hermano, hermana, esto tenemos que hacerlo siempre. Amén. Ahora bien, también vemos cómo es que Jesús da un paso itinerario como evangelizador, siempre curando todas las enfermedades y dolencias. Esto fue Jesús, hermanos, así lo hizo un hombre que fue sanador de aquellos que sufrían de cegueras, de sorderas, de parálisis, de lepras, de epilepsia, de muchos males, o menos conocidos en la época, ¿no? Pero eso lo hace porque Jesús era capaz de entender el dolor humano, hermanos. Y lo quería, y lo que definitivamente quería no era solamente consolar, sino también sanar, erradicar de la vida de los hombres. Para eso también estamos llamados, hermanos, para dar paz, para comprender el dolor humano, para conocer más a las personas. Amén. Pero quinta enseñanza, hermanos, es que se aplica perfectamente a aquel evangelizador de nuestro tiempo. Es que Jesús se compadece de la muchedumbre, siente misericordia de la multitud, pues ve que la gente estaba abandonada, cansada, extenuada, como ovejas de un rebaño que no tiene pastor, un pastor que los guíe, un pastor que los alimente, un pastor que los cuide. Oye, hermanos, ¿cómo se necesita esta palabra clásica que es compasión frente al dolor humano? En una sociedad donde a veces hay tanta indiferencia, hay tanta hipocresía, hay tanta indolencia, en nombre del individualismo, de esa autonomía, de ese egocentrismo donde decimos, no es mi problema, no es mi vida. Y cómo nos volvemos egocéntricos, hermanos, e incapaces de compadecernos absolutamente de nadie. Hoy el Señor nos dice que también debemos tener de misericordia. No critiques, no condenes, al contrario, ten misericordia de esas personas que como tú y como yo necesitamos de ella. Amén. Finalmente, hermanos, podemos ver cómo es que Jesús pide a sus discípulos que oren y que rueguen para que el Señor de la mies, ese Señor de la cosecha, el Señor de aquel campo, aquel dueño de ese fundo donde todos estaban hambrientos a la vida nueva, mande más trabajadores, mande más evangelizadores, mande más apóstoles a este campo, a este cultivo, a esta mies. Sí, hermanos, si nos ponemos a pensar, hoy hay que orar por nuevas y fuertes vocaciones, sobre todo en la vida sacerdotal, en la vida religiosa masculina y femenina, en la vida de aquellos misioneros de nuestra misión, sobre todo en nuestra familia misionera del amor de Dios, sobre todo de muchos laicos. No temamos, hermanos, a orar, no temas a orar a Dios para que haya muchos hombres y mujeres de buena voluntad que nos anuncien con fuego, con libertad y con audiencia ese mensaje de salvación. Y quizás muchas personas por ahí dicen, yo no voy a esa comunidad porque ahí conozco a tal o cual fulano que es un sinvergüenza. Hermano, hermana, ¿quién eres tú? ¿Tú vas por el hermano? ¿Tú vas por el sacerdote? ¿O vas porque verdaderamente estás convencido de que Dios, a través de Jesús, su Hijo Jesucristo, puede transformar tu vida y la de los demás? No busques pretextos, hermano, hermana. Sé tú entonces y da la otra cara. Sé tú el cambio, no critiques. Amén. Entonces, hermanos, vemos a través de estas enseñanzas seis conceptos, 6 verbos, que Jesús es caminante, itinerante, que Jesús enseña, que Jesús anuncia el reino de los cielos, que Jesús vemos que cura, que Jesús vemos que se compadece a la multitud y que Jesús ora al Padre para que mande nuevos evangelizadores. Hoy siente estos 6 verbos, estas 6 enseñanzas que son para tu vida, hermanos. ¿Qué estás esperando?
para que con tu familia, tus amigos, los compañeros de la oficina o de tu trabajo reciban la luz y la vida de Jesús con su mensaje, con aquel mensaje que nos quiere comunicar todos los días, ese mensaje de salvación. Amén. Entonces, no seamos como los fariseos. Se cuenta una historia de un jefe que encontró a un subalterno con aspecto quizás cansado y debilitado, con una preocupación, y le preguntó a su subordinado: ¿qué te ha pasado? Pareces muy agotado. El empleado respondió: puedo decírselo, pero no lo creerá. No lo creerá, señor. El jefe le dijo: ¿por qué dices eso? Claro que te voy a creer. El empleado dijo: señor, estoy agotado porque he trabajado demasiado en mi puesto. Y el jefe dijo, incrédulo: vamos, no te creo. Es que, hermanos, los fariseos nos recuerdan a este jefe. Ya tienen sus conclusiones, ya sacaron su concepto, su definición para esta persona. Sean cuales sean los milagros que haga Jesús, muchas veces se niegan a creer lo que hay en su vida e incluso se inventan razones para no creer, incluso atribuyendo sus poderes a la convivencia con el diablo. Amén. Es que, hermanos, ¿acaso a veces nos acercamos a Dios, así como las personas de nuestra vida, con esta marca registrada de descreencias preestablecidas? ¿Acaso lo hacemos así? Hoy te pregunto, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto has vivido? ¿Has vivido solamente para ti, para tu familia, para tu bienestar? ¿O te has dado cuenta que hay un mundo alrededor, que tú también eres responsable por esas personas, ya sea en tu empresa, en tu trabajo, en las instituciones donde estás, en tu barrio, con los niños, en la juventud, en la vereda donde vives? ¿Acaso descubres que tienes una responsabilidad social, una responsabilidad humana con los tuyos? ¿O solamente te has dedicado a criticar y criticar y criticar? Si Dios te ha dado talentos, hermanos, si Dios te ha dado dones, no te encierres de manera cómoda dentro de ti mismo y de alguna manera reconoce también que estás llamado a entregar y compartir esa vida, enriqueciendo la vida de los demás con esos dones y carismas que has recibido de parte de nuestro buen Dios, de nuestro buen Padre. No es vano, hermanos, que en el Evangelio de hoy concluya cuando Jesús dice a sus discípulos: la mies es abundante. Una expresión repetida en los distintos pasajes de la vida de Jesús en el Evangelio. Pues rueguen, rueguen y rueguen y rueguen al Padre Dios para que mande muchos más trabajadores, muchos más misioneros, para que mande muchas más personas que salgan de ese encierro y descubran que la vida es hermosa, que la vida es bonita como servicio a los demás. Amén. En este mundo, hermanos, tan individualista, en el que muchos de nuestros hermanos viven solo para sí mismos, sin ver a los demás, o si ven, solamente ven para criticar. Jesús nos recuerda que no estamos ni viajamos solos, no estamos solos, hermanos. Jesús vio a todas estas personas que necesitaban de alguien que los instruyera, que los ayudara a mejorar en su vida, a descubrir y construir el reino de los cielos. Y dice la Escritura bien claro en esto: al verlos, tuvo compasión de ellos. Hermanos, si la evangelización y esta promoción que tengamos dentro de este mundo social a la que nos invite el Evangelio no avanza, o no avanza como debiera ser, ¿saben por qué es? Es porque a muchos de los cristianos nos falta sentir compasión, sobre todo de aquellos que no conocen la verdad del Evangelio, de aquellos que te critican, que te condenan, que te calumnian, porque solo pensamos en nosotros mismos. Porque es suficiente que yo conozca a Jesús, me reúna con mis hermanos a orar y a dar gloria a Dios, sin pensar que también nosotros somos el medio para que otros conozcan y lo amen. Porque si el Evangelio se separa de la caridad y del servicio, se convierte en una buena filosofía. Amén. Entonces, hermano, hermana, debemos orar al Señor, al que nos envíe como operarios a la mies. Sí, hermanos, pero sería más importante al menos que en estos momentos de la historia, debemos de orar para que el Señor nos haga reconocer que nosotros mismos en estos momentos necesitamos de Él, que el Señor nos dé la verdadera nueva, un verdadero corazón, y que esa sea reflejada la compasión de los demás y al celo por el Evangelio. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.